Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Soche Z y les doy la bienvenida después de un rato a otra emisión de Poco Común. Gracias por venir a este que es el episodio 291 de Poco Común, donde pues hablaré un poco de nostalgia, pero nostalgia dentro de lo que cabe de tecnología. Entonces pues va a estar curioso el tema. Vamos al audio de intro y empecemos. 巨大な悪のコンピューターを正す正義の8つのソフトたち、それをコレクターズというのでありまする。Y bueno, pues sí, tema de tecnología y de nostalgia también. En este caso pues hablaré un poco en términos generales de lo que era el internet de los 90s, porque muchos nacieron cuando eran muy pequeños, eran muy pequeños cuando esto sucedió, o de plano todavía no habían nacido. Entonces pues para darles un panorama de qué tanto ha cambiado las cosas con la tecnología y con el internet, principalmente de ese entonces, de esos primeros años en que pues se abrió el internet para el público en general, a lo que pues ya ahorita está omnipresente prácticamente en muchos gadgets y dispositivos. Y bueno, pues empecemos con eso precisamente, mencionando que sí, en ese entonces, pues en los 90s fue cuando, aunque ya el internet así que fue inventado en los 80s, en sí la apertura para que la gente tuviera acceso a internet se dio precisamente en los 90s. En los 90s, empezando primero con instituciones que podían y que tenían permiso para accederlo, como instituciones del gobierno, algunas instituciones financieras, sobre todo empresas muy grandes y bancos, y universidades que es donde universidades y bibliotecas, que es donde pues muchos tuvimos nuestro primer acercamiento al internet, pues ya directamente. En ese entonces pues las computadoras en los 90s pues estaban en esta transición, primero de tener Windows 3.1, que pues es como que la primera versión más funcional y más popularizada de Windows, que sí tenía bastantes limitaciones, sobre todo porque corría bajo el MS2, o sea, te encendías tu computadora y se cargaba el MS2 con su línea de comandos y todo eso, y luego pues tecleabas Win, y ya con eso abrías, después de que se cargaba el MS2, abrías Windows ya para pues usar lo que había en ese entorno. Y pues muchos software y muchos juegos de esa época, todavía muchos no corrían en Windows sino en MS2. Pero pues en sí las primeras experiencias de internet en ese ambiente fue precisamente en Windows. Usábamos, por ejemplo, para la conexión el software llamado Trumpet, que pues era prácticamente una terminal de esos que metías comandos y todo eso. Muchas veces lo que hacían era pues generar un archivo de serie de comandos para realizar la conexión, que todo era pues así que a manita. Tenías que tener a alguien que conociera más o menos de la tecnología para que te configurara la conexión. Esto es que le dieras nada más, abrías el Trumpet y directamente ya corriera los comandos que necesitaba, donde le decías al módem que marcara tal número, que se configurara con tal tipo de conexión, y cosas así que pues se tenían que hacer una por una para
poder lograr la conexión exitosa de internet por medio de la línea telefónica. Como ese primer primitivo internet pues corría por la línea telefónica, esto quiere decir que las líneas telefónicas de ese entonces no estaban hechas para internet, sino estaban hechas pues para comunicación de voz, para hacer llamadas telefónicas simplemente. Entonces pues la conexión iba por cables de cobre. Estos cables pues tienen un límite de transmisión de datos pues muy limitado. Y de hecho, más bien, las primeras conexiones a internet se tenían que adaptar al formato de llamadas telefónicas y de mandar voz o sonido por la línea telefónica. Entonces, pues la forma de comunicarse era hacer tonos de sonido mientras se estaban enviando y recibiendo datos. Era así que se tenía que adaptar al medio que se estaba usando. Esto pues obviamente tenía su lentitud y sus problemas de que pues fácilmente te podían desconectar descolgando la línea telefónica o simplemente por problemas de conexión, porque pues la conexión de llamada de voz pues no era tan estable ni tan confiable. Pero eso era lo que teníamos y pues las instituciones que tenían internet por sí mismas muchas veces sí tenían conexión permanente, no me acuerdo qué tecnología se llamaba, pero sí pero también era por cable de cobre, por cable coaxial. Me acuerdo que era un cable coaxial especial para conexión de datos, pero pues siendo cable coaxial, a final de cuentas era cable de cobre y pues tenía un límite de velocidad. En esos primeros años pues es como probamos los primeros navegadores de internet, que eran pues empezamos primero con el Mosaic, que fue el primer navegador como tal que te podía desplegar texto e imágenes, pero pues muy rudimentariamente, o sea, era prácticamente como ver una página de Word o algo así, donde tenías el texto y entre párrafos de texto tenías unas que otras imágenes y más texto, y pues el formateo del texto y todo eso era bastante rudimentario. Entonces pues lo interesante era pues ver un poco información de fans de diferentes temas, sobre todo geek, que de RPGs, que de videojuegos, de cómics, de anime, que el anime de hecho en esos primeros años apenas empezaba a popularizar, todavía no era tan masivamente difundido, pero pues ya había. Después del Mosaic pues tuvimos creo que fueron los dos navegadores, el Netscape y el Internet Explorer. Primero fue el Netscape, que pues así que fue una evolución del Mosaic, pero que ya era como que un poquito más interactivo, ya podía desplegar con mejor presentación muchos elementos visuales, sobre todo no solo imágenes, sino también GIF animados, a veces incluso en algunos casos raros video, pero por la velocidad de conexión pues el estar cargando imágenes simplemente no se podían dar el lujo la mayoría de los que montaban páginas de internet, que pues de por sí era caro pues pagar un sitio web. No había espacios libres, eso tardaría unos pocos años, pero bueno, tenías sitios web donde pues podían poner muchas imágenes, pero la verdad es que no era conveniente, porque como las conexiones eran muy lentas, si ponías demasiadas imágenes en una página, las páginas se iban a tardar muchos minutos en cargarse. Entonces tenías que o limitar la cantidad de imágenes, pero también estas imágenes tenías que comprimirlas un poco
sobre todo pues usando los formatos JPG y los que existían en ese entonces. Existía el BMP, pero ese no es un formato comprimido, entonces no se usaba mucho en internet por lo ineficiente que era. De hecho, por eso se popularizó el JPG, porque pues era de los primeros formatos de compresión de imagen que te guardaban, pues que te ahorraban espacio. Pero pues como recordamos, el formato JPG siempre ha tenido el problema de que su algoritmo para comprimir le quita calidad a las imágenes. Otro formato que, como mencioné, era popular era el GIF. El GIF, sobre todo porque ahí en internet fue que se creó el formato de GIF animado, o sea, ya podías tener imágenes con unas animaciones bien cortitas que se repetían. Entonces pues era lo primero que tenías de animación en una página de internet, algo de multimedia. En los primeros años también de internet, en los 90s, pues eran populares los foros, los BBS, los mods, que eran juegos basados en foros donde metías comandos y simplemente en texto todo era el juego, pero eran los primeros juegos en línea, BBS y todo eso, que prácticamente pues era una conexión directamente por pantalla de terminal de Telnet, que esto representaba que pues todo era en texto, en puro texto. Pues entrabas a los foros que montaban pues muchas comunidades, incluyendo varias universidades, algunas instituciones, algunos aficionados, y pues era la conexión pues más fácil para sociabilizar, de los primeros formatos de sociabilizar. BBS, donde entrabas a diferentes como que grupos internos donde eran de diferentes temas y había pues algo de se compartía pues información o se discutían diferentes temas dependiendo de pues obviamente del lugar al que pertenecían estos BBS. Nuevamente los usuarios se interesaban más en ciertos temas. Entonces, aunque hubiera foros de anime, de cómics, de otras cosas, dependiendo de a quién perteneciera ese BBS, era pues el tipo de público y qué conversación, dónde podrías conversar mejor de ciertos temas. Yo recuerdo que ahí había cierta comunidad y comunicación entre diferentes universidades aquí en México. Por ejemplo, los más famosos eran los BBS del TEC de Monterrey y el ITESO. El ITESO, que era esta universidad, Instituto Superior de Guadalajara, ITESO, fue de los más famosos lugares para sociabilizar. Bueno, después de esto, pues ya empezó un poco a meterle más contenido multimedia a las páginas y lo que podías descargar conforme fueron evolucionando las computadoras de los 90s. De hecho, en esta época fue cuando se dio una evolución muy rápida de las computadoras, que a principios de los 90s pues teníamos nada más las primeras computadoras modulares o que se personalizaban, que se armaban desde cero los aficionados al cómputo, que eran con procesador 386. Con ese procesador fueron que empezaron las primeras computadoras donde pues que le metías que tarjeta de video del real tipo, si te dabas el lujo, tarjeta de sonido, porque era un lujo, la verdad. Todo era algo nuevo que pudieran reproducir sonido, y pues también obviamente agregarle un módem a estas computadoras para tener acceso a internet,
y algunas otras prestaciones multimedia, sobre todo, que pues era lo nuevo para las computadoras, que pues en la generación anterior de computadoras era rarísimo que hubiera computadoras que le produjeran sonido, que tuvieran gráficos más avanzados, que no fueran de 4 colores o 2 colores, sino que ya tuvieran gráficos más avanzados. Entonces ya con las 386 empezó eso, y pues a lo largo de los 90s pasamos por varios microprocesadores rápidamente, y fuimos cambiando de uno a otro en pocos años, y hacían saltos de tecnología muy pues muy pronunciados, donde en la generación anterior eran raras las computadoras que tenían dispositivos para reproducir contenido multimedia, y en la siguiente ya tenías eso por defecto, o que el siguiente procesador ya podía hacer procesamiento de gráficos y así. Entonces pasamos por los procesadores 386, 486, y después pues Intel creó sus Pentium, pero esos eran los procesadores que existían en ese entonces, que fueron saliendo a lo largo de los 90s. Y pues las tarjetas de video igualmente evolucionaron de ser una simple dispositivo que nada más servía para desplegar los gráficos y el texto en la computadora, pues de forma limitada, con pocos colores y a baja resolución, a de repente ya tener tarjetas de video que ya tenían te desplegaban gráficos de mayor resolución y con más cantidad de colores, y también las aceleradoras gráficas, que en un principio era como una tarjeta separada de la tarjeta de video, que como que te la conectabas la tarjeta de video a la aceleradora de gráficos para que pudieras tener sobre todo poder correr aplicaciones de renderizado en 3D, sobre todo videojuegos, obviamente. Y ya después, ya a finales de los 90s, ya estas dos cosas se integraban juntas, y comprabas una tarjeta de video que ya pudiera hacer procesamiento de gráficos 3D. Y las tarjetas de sonido venían por separado, no venían con la motherboard el sonido, sino que tenías que comprarla específicamente por separado y montarla en tu motherboard. Lo que significa que si comprabas así que los elementos básicos de tu computadora, o una computadora que te armaban, era opcional el que te pusieran sonido, dispositivos multimedia, sobre todo eso de la tarjeta de sonido. Y había diferentes gamas de tarjeta de sonido, unas muy básicas de 8 bits o de 16 bits que podían reproducir varios o muy pocos sonidos simultáneamente. Hay muchas veces sobre todo ya en el ambiente Windows, y cuando se lanzaron el Windows 95, pues si escuchabas un sonido, por ejemplo una música, y se reproducía otro sonido, no sonaban al mismo tiempo. Muchas veces un sonido interrumpía al otro sonido. Aparte, pues por lo mismo de la lentitud del internet de ese entonces, pues los primeros archivos de sonido a los que teníamos acceso eran los MIDI, no los MP3, y los WAV existían, pero pues para la velocidad de internet, bajar un archivo de internet de ese entonces, bajar un archivo WAV era horas, porque los discos duros de ese entonces, recordemos que eran de megabytes, no de gigabytes. Entonces lo más grande que podías tener era 1 gigabyte o algo así. Entonces pues tener archivos WAV y todo eso de gran tamaño, pues no era muy eficiente. Y pues los MIDI pues eran archivos muy pequeños, porque recordemos que los archivos MIDI eran
son archivos que le dan instrucciones a la tarjeta de sonido para reproducir ciertas notas musicales y ciertos instrumentos que tiene dentro de sus chips. Las tarjetas de sonido tienen cierta cantidad de instrumentos y de notas que era precisamente el mismo tipo de circuitos integrados que traían sobre todo los teclados electrónicos. Entonces era la misma lógica que tenían las tarjetas de sonido con los MIDI. Y pues también y de hecho fue la introducción de ya el contenido multimedia y de computadoras que reprodujeran el contenido multimedia en esa época. Era lo nuevo, ya tener un clip de video bien cortito en algún software que conseguiste, una imagen animada o cositas así. Por ejemplo, ahí está el claro ejemplo de la enciclopedia en carta que existía en ese entonces, que pues venía en varios CDs y que pues lo novedoso era que tenías pues una enciclopedia con texto y todo eso, pero que incluía clips de video, imágenes, sonidos, cosas así, que era lo novedoso. Y a propósito de los CDs, también era tecnología nueva, porque en un principio en los 90s, o más bien a lo largo de los 90s, la tecnología básica que tenías para guardar archivos y copiarlos a otra computadora, pues eran los disquetes que pues en ese entonces habían llegado a su límite, que eran los disquetes de alta densidad, los de alta densidad, que lo máximo que almacenaban era 1.3 megabytes. Entonces no era mucho, y aparte de que pues esa tecnología no era tan confiable, ya que si no los guardabas así que con mucho cuidado los disquetes, era muy común que perdieran los datos, que se dañara el disquete. Entonces pues se estrenara la tecnología o más bien se estrenó la adaptación de la tecnología de los CDs para guardar datos. Entonces empezaron a ver los primeros CD-ROMs y pues el quemado de discos, que los CDs les cabían 650, 700 megabytes, que era muchísimo para ese entonces, pero no fue hasta ya finales de los 90s que la mayoría de la gente pudimos tener un quemador de discos, o sea, una unidad que grabara los discos. Antes de eso pues no podías, solo podías obtener discos grabados, pero no podías grabarlos. Entonces y de por sí no cualquiera tenía un lector de CDs en un principio. No fue hasta finales de los 90s que ya se popularizó y se hizo más accesible tanto los lectores, pero sobre todo los quemadores de CDs, que pues ya te permitían guardar una cantidad más grande de archivos y archivos de mayor tamaño. Entonces pues también fue ese estreno de esa tecnología. De hecho, ya hacia finales de los 90 se empezaron a aparecer las primeras memorias flash USB, que las primeras pues eran de megabytes, eran de 16, 8, 32 megabytes, eran bien pequeñas, pero pues traían varias ventajas, porque los CDs, el gran problema es que en general los escribías una vez y ya se quedaban esos datos ahí. Si bien existían CD reescribibles, era todo un relajo reescribir esos discos. Era muy complicado y muy poco confiable. Entonces la verdad es que no era buena alternativa a los CD reescribibles. Por lo regular tenía CDs que se escribían permanentemente los datos. Y pues la única tecnología que todavía tenía esa posibilidad eran los disquetes.
borrar y escribir archivos. Y no fue hasta la aparición de las memorias de flash, las memorias USB, donde pues por fin pudimos empezar a guardar archivos grandes y guardar, borrar, reescribir y todo eso ya de forma más confiable. Y bueno, regresando a lo del internet, porque me estoy desviando, el internet de ese entonces ya para mediados de los 90, sobre todo que fue todo un suceso el lanzamiento de Windows 95, que fue pues ya el sistema operativo más popular, que ya pues integró de forma más intuitiva el contenido multimedia, que estaba hecho ese sistema operativo tanto para conectarse a internet como para reproducir pues contenido multimedia, videos, música y todo eso. Entonces era lo que había, y pues cuando tú te conectabas a internet muchos lo que hacíamos era a veces incluso copiábamos las páginas de internet porque tenían puro texto y unas cuantas imágenes, entonces no era problema guardar en un dispositivo, en el disco duro, donde fuera, todo el contenido de una página de internet. No pesaba mucho, pero también algo que era muy popular era entrar a sobre todo yo como fan de anime, entrar a las galerías de imágenes. Había páginas dedicadas a publicar imágenes de diferentes cosas. Podía haber páginas de fotos de autos, de tecnología y de otras cosas, y también había pues páginas sobre cómics, sobre anime, que podías descargar imágenes. Entonces, imágenes que pues normalmente no, antes de eso pues las únicas imágenes que podías tener acceso de anime pues eran las que veías en la televisión, en un video de VHS. Entonces ya gracias al internet ya empezabas a ver las imágenes. Ya para la segunda mitad de los 90 también pues surgió obviamente la compartición de otro tipo de contenido, del surgimiento del MP3, que ya fue otra tecnología que comprimió pues la música, el sonido. Entonces pues también pues se popularizó el Napster y pues empezamos a compartir MP3, a buscar, sobre todo dabas una búsqueda de las canciones que buscabas y pum, dabas doble clic y ya se empezaba a descargar. Sí, aunque teníamos conexión lenta, como el MP3 a final de cuentas está comprimido y pues queríamos esa canción como fuera, pues teníamos ahí la paciencia de esperar 5 o 10 minutos, dependiendo de la velocidad de tu conexión, incluso media hora, para descargar uno por uno las canciones en MP3. Y obviamente ahí se popularizó también el reproductor de música Winamp, que fue el primer reproductor de música gratuito que nos permitía escuchar esos archivos MP3. Y también algo que fue muy nicho de ese entonces era que, como la conexión de internet en tu casa era por línea telefónica, o sea, una llamada telefónica, pues era muy muy común que se desconectara tu conexión y que perdieras pues la descarga que estabas haciendo. Entonces pues hubo quienes lanzaron los gestores de descarga, como el GetRight, que pues eran software que lo que hacía era que en vez de que usar el método de descarga que traía tu navegador, el Netscape o el Internet Explorer, pues usabas ese software, copiabas el link, lo pegabas en el gestor de descarga, y el gestor de descarga pues se encargaba de descargar ese archivo. Pero si se perdía la conexión, pues este gestor de descarga podía, en cuanto se restablecía la conexión, podía continuar la descarga donde se había quedado. Entonces
no perdías los datos perdidos, sino que seguías descargándolos. Eso, y aparte de que algunos gestores de descarga, por ejemplo, podías poner una cola de descargas, un montón de archivos que automáticamente se iban a ir descargando uno tras otro, no todos al mismo tiempo, porque obviamente tu conexión era muy lenta. Entonces pues ponerle simplemente descarga y ya lo dejabas ahí toda la noche y solito incluso se desconectaba. Entonces era muy común que en las noches te conectaras a internet y dejaras descargando cosas ahí con el gestor de descarga. Entonces pues también así que toda una dinámica que había con todo eso, de tener paciencia para descargar muchas cosas. Y algo que también hay que mencionar es que como pues era algo muy nuevo que no entendía mucha gente que no era conocedora de la tecnología, era que pues la interacción que había entre la gente en foros y en otros espacios de redes sociales, de las primeras redes sociales que existían, era pues que había páginas para todo y grupos sociales para todo. No había restricciones, había anarquía, sí, y siempre ha habido trolls, eso sí, siempre ha habido gente que nada más entra a fastidiar, pero en ese entorno como que el propio orden que se mantenía entre la gente era más orgánico. No había una autoridad, un grupo que te dijera esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, sino que muchas veces los propios grupos se autorregulaban y se protegían entre sí, pero también pues había disponibilidad de todo tipo de contenidos, algunos que simplemente por ser polémicos se podía acceder a ellos. Ahorita ya todo eso está censurado, pero también pues algunos problemáticos, sí, también hubo contenido que pues sí era disruptivo y que pues de hecho así que yo llegué a ver todo tipo de cosas en ese internet, y pues no había regulación de los contenidos de internet, porque como era el internet a final de cuentas por definición es una conexión entre servidores de diferentes países, no se podía así que decir la autoridad de cierto país decir no, esto no lo vamos a permitir, esto sí, no, porque no, simplemente no se podían meter con los generadores de contenido de otros países. Entonces por más que quisieran así que tapar con el dedo del sol, pues no. Había siempre formas de darle la vuelta a todo ese compartición de contenido, y pues era algo que también, o sea, así como había contenido malicioso, era algo también muy padre el poder con cierta facilidad encontrar comunidades de cualquier cosa, por rara que te gustara, por raro que fuera tu afición, había siempre algún grupo o alguna página que pues hablara o compartiera contenido de eso. Entonces pues era más fácil encontrar gente que tuviera tus gustos, sin importar qué tan raros eran tus gustos. Entonces, porque ahorita pues como que todo se ha estandarizado, se ha normalizado, y si no entras dentro de lo normal que las propias instituciones han impuesto en internet actualmente, es muy difícil encontrar espacios donde pues encuentres lo que específicamente tú buscas. Y por cierto, en los principios de internet, como a final de cuentas solo las grandes empresas de tecnología pues podían montar los servicios de internet, los servidores de correo electrónico y los de las páginas,
pues te cobraban. Así que si querías tener todo ese tipo de servicios, te los cobraban. Que si querías un correo electrónico, una de dos, o te lo daba tu universidad o tenías que pagar por él. Que si querías montar una página de internet, pues tienes que pagar por un espacio de internet, y pues ahí hazte bolas y prográmala desde cero tu página de internet. Entonces sí era muy difícil acceder a muchos recursos. En esos principios pues nada era gratis, o casi nada. Nada más el acceso a las propias páginas de internet. Pero ya hacia la segunda mitad de los 90s empezaron a haber pues ya opciones gratuitas. Primero el acceso a internet, al servicio de proveedor de internet, se empezó a hacer más o menos gratuito cuando empezaron a distribuir los diferentes proveedores de internet sus CDs de prueba, donde lo instalabas el software del proveedor de internet y te daba cierto, por ejemplo, tal cantidad de megabytes de descarga, o te dabas tantos minutos o tantas horas de conexión de internet. Y así, o sea, y se hicieron masivos esa distribución de CDs, de discos que traían el software ya configurado para conectarse a internet de forma gratuita como medio de prueba. A propósito de prueba, también algo que era muy común que buscáramos en muchas páginas eran software de prueba, tanto software que era útil, que era interesante, como también videojuegos, obviamente. Y también en ese entonces hubo varias páginas, sobre todo foros, que compartían software craqueado, o sea, podías conseguir software de todo tipo, con cierta facilidad, ya desbloqueado. Entonces, y sobre todo mucho de ese software en esos primeros años de internet no era tan común que trajera virus. O sea, ya conforme se empezaba a masificar la distribución de software craqueado, fue que se empezaron a meter virus en mucho software. Pero en un principio, mucho del software que se podía conseguir, pues simplemente estaba desbloqueado, pero no traía virus. Ya eso fue posteriormente, eso, el software. Por otro lado, regresando a lo de disponibilidad de servicios gratuitos en internet, también el primer servicio de correo electrónico gratuito pues llegó con Hotmail, que originalmente no era de Microsoft, era una entidad independiente. Entonces medio mundo, me acuerdo que sacamos nuestra cuenta gratuita de Hotmail, porque pues era el primer correo electrónico personal gratuito. Ya de poco tiempo después entraron a proveer correos electrónicos gratuitos otros proveedores, sobre todo los portales de internet, porque en ese entonces no existían los motores de búsqueda como Google. No había quien hubiera desarrollado un algoritmo para hacer búsquedas por todo internet de contenido. No, lo que había eran portales de internet. ¿Qué era esto? Eran páginas que reunían como si fuera una especie de directorio, una buena cantidad de páginas de internet de diferentes temas. Entonces, cuando entrabas a estos portales, tenían noticias, pero sobre todo tenían directorios por categorías, de que buscas tal tema, te metes a esa categoría y te pone una lista de las páginas que tienen registradas en el portal. Así es como se popularizó Yahoo y luego pues otros servicios de internet, de portal de internet, y estos portales de internet pues tenían su casilla de búsqueda, pero pues era más una búsqueda entre las páginas que tenían registradas. No era que realmente se pusieran a buscar por internet a ver qué encontraban. No, era dentro de lo que ya tenían registrado en su base de datos,
te mostraban lo que dentro de su espacio era conocido. Entonces, muchas veces para descubrir páginas nuevas, diferentes, ocultas, lo que era bien común es que entrabas a una página y todas las páginas, por lo regular, ya fueran personales o fueran corporativas, tenían un apartado de links, donde entrabas a una página por separado y tenían un listado de páginas similares, con temas similares o de algún amigo, si eran páginas personales, y ya así brincabas de una página a otra y a otra y a otra, y era como ibas descubriendo páginas que muchas veces no aparecían en los propios portales. Aparte, y hablando de servicios gratuitos, también a mediados de los 90 surgió este servicio de páginas gratuitas que era GeoCities. GeoCities se hizo también muy popular porque pues fue el primer servicio donde te daban un espacio así muy limitado, pero ya tenías un espacio con tu dirección, tu URL, tu dirección de página, y donde podías pues escribir artículos, poner imágenes y hablar de cualquier tema que tuvieras. GeoCities simplemente te asignaba un espacio como si fuera una especie de espacio residencial, donde cada uno tenía su número de residencia, su dirección. Más o menos así lo manejaba, y era como entrabas a buscar cómo creabas tu página y cómo se iban ordenando en GeoCities, que fue pues ese servicio de páginas gratuitas, el primer servicio de páginas gratuitas. Y pues era principalmente esta experiencia de estar navegando en internet en los 90s, donde pues era lo que buscabas más que nada. Y pues archivos, como dije, software y archivo multimedia, pues sí eran pesados, pero tenías la paciencia de estarlos ahí descargando todo el ratote. Ya en la segunda mitad de los 90 fue cuando, como ya hubo más acceso a internet y ya había proveedores de internet que vendían paquetes empresariales, pues empezaron a surgir los primeros cafés internet, que de hecho pues fue un concepto bastante curioso ese de que pues en un principio el internet era de acceso muy limitado en ciertos lugares bien restringidos, como dije, universidades, instituciones públicas y todo eso. Muy poca gente tenía internet en su casa. Entonces pues los cafés internet pues resolvieron ese problema de que un negocio que estaba dedicado a rentarte una computadora con conexión a internet para que pues hicieras las cosas en internet que no podías hacer, o que por limitaciones o por restricciones no tenías tanto acceso a internet. Entonces pues era lo que teníamos en esos primeros años de internet, y pues ahí surgieron muchas páginas que se hicieron legendarias en ese entonces. Y pues esto es lo que teníamos en esa época de los primeros años de internet. Yo creo hasta aquí ya lo dejamos el tema. Creo que cubrí bastante. Seguramente algo se me habrá olvidado, y si hay suficiente material que recuerde, pues igual haríamos un segundo podcast de este tema, pero yo creo que con esto cubrimos bastante de la experiencia del internet de los 90s. Bueno, pues ya con esto vamos al audio de cierre para despedirnos. Y bueno, pues esto fue entonces el episodio 291 de Poco Común, donde hablé del internet de los 90s, toda esa experiencia de la tecnología y de cómo pues funcionaba de forma diferente todo el rollo del internet,
a como lo conocemos actualmente, en que pues prácticamente internet lo tenemos omnipresente. Hay gadgets de todo tipo que están conectados a internet. Ya casi cualquier dispositivo está conectado a internet. En esos primeros años no era así, sino era casi exclusivamente por una computadora. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Les recuerdo que pues este podcast, el audio, está disponible en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Simplemente búsquenlo como Poco Común, y que también pues a lo largo de la semana también publico la versión en video de mismo podcast. Ese está disponible en la página de YouTube, en el canal de YouTube Sorcerer Z, Nerdulería. En Nerdulería ahí están pues toda la versión en video de todos los episodios de este podcast. Pero también en la otra página que estaba mencionando, Sorcerer Z, también está disponible este podcast en versión de video en YouTube, pero eso en una playlist. Entonces pueden ver la playlist en mi página, en mi canal de YouTube Sorcerer Z. Y bueno, pues les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Discord y Instagram como Sorcerer Z. Facebook, Discord e Instagram Sorcerer Z. También pues les agradezco a todos los que dejaron sus likes y comentarios en podcasts anteriores. También les recuerdo que este podcast es parte de los grupos de podcasters, que es la Podcastería y en God, que los encuentran en Facebook. La Podcastería y en God en Facebook. Ahí encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que hago streams, transmisiones en vivo para jugar videojuegos en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z con una sola letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 9 p.m. hora central de México. Entonces también para que me acompañen a ver cómo juego un poco de videojuegos, les comparto algunos de los juegos que yo conozco, y también conocemos juntos nuevos juegos que yo no había jugado, pero también pues conversamos mientras estoy jugando, con conversaciones más en vivo. Bueno, pues esto ha sido este podcast, espero que lo hayan disfrutado y pues nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense.